En los últimos días y a raíz de una presentación realizada por un grupo de parlamentarios, se ha vuelto a desarrollar entre nosotros la discusión o el debate respecto de una eventual reforma a lo que se suele denominar el sistema político. El argumento central que se ha dado a este respecto apunta a la llamada fragmentación, es decir, la idea de que existen demasiados o muchos grupos políticos con representación parlamentaria, lo que afectaría seriamente, se dice, la gobernabilidad, la posibilidad de plantear y desarrollar acuerdos, políticas, etcétera, que supusieran la relación entre el presidente de la República y el Congreso. En el medio de esta discusión, alguien ha planteado que si uno suma, por ejemplo, los partidos actualmente existentes, más aquellos que están en proceso de formación, se llegaría a una cifra en torno a 30, lo que sería muy superior a lo que existe en las democracias más importantes y más tradicionales de Occidente, que suelen ser las que se utilizan como ejemplo o referencia. Esa sería la razón o una de las razones fundamentales para abordar este proceso. Antes de entrar al análisis del detalle de las propuestas, pareciera necesario recordar que si hoy día existe fragmentación es principalmente en consecuencia o a consecuencia, diríamos, de reformas que se realizaron conscientemente en Chile el año 2015 durante el segundo periodo de la presidenta Bachelet. Ahí, como usted recordará, se reemplazó el sistema, el llamado sistema electoral binominal, que era el que regía las elecciones de parlamentarios, por el sistema proporcional que tenemos hoy día. Se dijo en esa discusión, por quienes se oponían a la reforma, que precisamente uno de los efectos que se iba a producir con este reemplazo era la fragmentación, porque lo que se iba a producir era una baja en la exigencia de votos para poder ser electo y por lo tanto personas con menos caudal electoral iban a ser electas, lo que iba a traducirse en un incentivo a sostener posiciones de nicho, identitarias, según la expresión que se suele usar en nuestros días, que le hablaran en términos simples a menos personas, pero más leales o más fieles o más convencidas, puesto que no se iba a necesitar hablarle a grandes mayorías en la medida, insisto, en que el sistema proporcional supone bajar el umbral de exigencia para ser electo. Que si a eso se unía los mecanismos de financiamiento público a las campañas y a los partidos que favorecían el aumento de los candidatos y se planteaba en el contexto general de una suerte de idea de que era mejor tener más representantes distintos, porque lo que interesaba era enfocarse de nuevo en las identidades o en los grupos distintos, más que en aquellos problemas o criterios generales que afectaban al país. Bueno, lo que íbamos a tener era, por usar un símil, una paleta de colores más variada, pero mucho más compleja y mucho más difícil de avanzar en términos de acuerdos, etcétera, con incentivos perversos o negativos dentro del sistema mismo. Bueno, lo que se tiene hoy día es consecuencia de esas reformas, en buena parte. En su momento se dijo no, lo que se va a lograr con esta reforma es aumentar la participación. Eh, Ese argumento era, por decirlo menos, discutible, puesto que, como usted recordará, cuando se hizo la reforma, insisto, en 2015, ya llevábamos varios años de aplicación del sistema binominal para elección de parlamentarios y del sistema proporcional en elección de concejales en Chile, y no había antecedentes para sostener que en las elecciones de concejales, con sistema proporcional, participaran considerablemente más personas que en las elecciones de parlamentarios con sistema binominal. Era, por lo tanto, discutible que el cambio al proporcional aumentara la participación. Lo que sí había era buena evidencia en el sentido que estos sistemas tendían, insisto, a aumentar la cantidad de electos distintos. Se aumentaba la variedad, pero se hacía más difícil la gobernabilidad. Se perdía estabilidad, por lo tanto. En ese sentido, lo que se vio hoy día es una consecuencia de una decisión que se adoptó en 2015 con la tesis expresada en ese momento de que esto iba a ser una solución para los problemas del sistema político. Usted recordará que en la primera convención, cuando se discute la forma de elegir a los convencionales, se ahonda en la misma idea. Se dice el problema que tenemos y que existe en Chile hoy día, estoy hablando de post-octubre de 2019, el problema que ha estado presente, se decía en ese momento, es de nuevo la falta de representación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahondar el problema de que había generado la reforma del 2015. Y por lo tanto,
tengamos, además del sistema proporcional, paridad de entrada, paridad de salida, escaños reservados, sistema de lista en que puedan participar en conjunto independiente y otras eh, maravillas, podría decir uno en términos irónicos, parecidas, que aparte de distorsionar el sistema y ser contrarias, alguna de ellas, a la lógica misma de los independientes, a la lógica de la igualdad ante la ley, entendida por el trato a todos con las mismas reglas, independientemente de las consideraciones sobre su origen, su condición, etcétera. Aparte de eso, lo que provocaron fue aún más fragmentación. Usted recordará el resultado de lo que fue esa primera convención, precisamente donde todo el mundo decía, el resultado que se ha obtenido es casi imposible de alcanzar acuerdos por la variedad, por la disparidad, por los representantes con pocos votos, por el efecto identitario que se produce. Pero ese efecto identitario no era casual, era consecuencia de la herramienta elegida. Eh, entonces hoy día se nos vuelve a decir, no obstante esas dos experiencias concretas, se dice, no, lo que necesitamos es mantener el sistema proporcional, pero ahora utilizar otras herramientas, umbrales, control por parte de partidos, etcétera. Y volvemos a sistemas que, si usted los piensa con detalle, volvemos a sistemas que permiten, como se decía antes, meterle mano a la urna, porque usted puede tener en sistemas que exigen umbrales nacionales personas que sean electas en un determinado distrito con una gran cantidad de votos, pueden ser el que tenga la mayoría más alta en ese distrito, pero que no puedan acceder al cargo porque el partido del que forman parte no alcanza un cierto umbral a nivel nacional. ¿Tiene sentido eso? ¿No sería mejor en este momento discutir, volver sobre la discusión de si no sería mejor volver sobre sistemas mayoritarios, que por lo tanto sean un combate efectivo a los riesgos de lo identitario y del hablarle a minorías y obliguen a los candidatos a tener un discurso que le hable a las grandes mayorías y que por lo tanto vuelva a centrarse en aquella vieja idea de lo que denominamos bien común o interés general, elige usted la manera de denominar lo que le parezca más adecuada? ¿No sería bueno volver sobre esa conversación y por lo tanto pensar si donde tenemos que resolver el tema no está más bien ahí? Hace tiempo atrás, usted recordará, hace algunos meses, se planteó una polémica entre dos dirigentes del Frente Amplio, eh, uno de los cuales aparecía planteando una fórmula, una serie de ideas o de estrategias que fueron rápidamente catalogadas por los expertos y por los analistas como muy identitarias, mientras que el otro aparecía planteando estrategias que apuntaban más bien a las grandes mayorías. Uno de los elementos que apareció inmediatamente es que el primero, el que mantenía estrategia identitaria, era parlamentario y por lo tanto era elegido en un sistema proporcional. Por ende, el sistema electoral no le exigía hablarle a una gran mayoría, bastaba con que le hablara a un nicho. En cambio, el segundo, el que parecía más conectado con el interés general, con el bien común, podríamos decir, con esa discusión, más allá de la opinión que uno pudiera tener de lo que decía específicamente, era alcalde. Y por lo tanto, para poder ganar la elección, tenía que hablarle a la mayoría. Esa es una de las grandes ventajas de los sistemas mayoritarios, que fuerzan a que los candidatos tengan que hablarle a las grandes mayorías. No saca candidatos de la elección, no impide que alguien más allá de su idea, siempre que respete el ordenamiento institucional vigente, sea candidato. No altera el resultado respecto de quién ganó, simplemente pone un umbral más alto. Exige reunir más votos, lo que hace que necesariamente esa persona tenga que preocuparse de los problemas reales de la gente. Sí, aquella frase que hizo famosa Joaquín Lavín en su primera campaña el año 99, de concentrarse en lo que a las personas les preocupa más. ¿Para qué? Para poder ser electo. Entonces se alineaba, los sistemas mayoritarios tienden a alinear necesariamente el discurso con los intereses o las preocupaciones de las grandes mayorías. No es por nada que es el sistema que en materia de parlamentarios, por ejemplo, ocupan Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, de las democracias que se suelen mirar y en las cuales se suelen buscar ejemplos. ¿Tiene sentido insistir entonces en umbrales, en mecanismos distintos cuando existe el ejemplo?
de lo que genera un sistema mayoritario. Si no se quiere ir al sistema mayoritario y se quiere mantener un sistema proporcional, ¿no es mejor prohibir los pactos electorales? Regla que existió en Chile hasta la década del 70, hasta principios de la década del 70. La prohibición del pacto electoral obliga naturalmente a las personas a reunirse en grupos más grandes. ¿Por qué? Porque si no, no son elegidas. No impide formar grupos chicos, no prohíbe a nadie ser candidato, no priva a nadie de una victoria obtenida. No, simplemente dice que como hay que reunir más votos para ser electo, como sube el umbral, entonces necesariamente exige conectar más con la ciudadanía y hace más difícil sostener una posición de nicho. Por lo tanto, esta suerte de división, de dispersión, se va resolviendo sola, porque los partidos se tienen que ir funcionando solos en grupos más grandes, en un partido más grande. Aquí no hay que olvidar que los sistemas electorales generan incentivos que van más allá de la manera en que se cuentan específicamente los votos en una elección. Generan incentivos en la manera en que seleccionan los candidatos, en la manera en que los candidatos hacen campaña, en las ofertas políticas, en lo que se dice, en los compromisos que se asumen, etcétera. Es muy importante que el sistema lo tenga presente, porque también es muy importante que el sistema recuerde el rol que tienen que jugar los partidos políticos, pero que lo tienen que jugar sin que aparezcan como tratando de eliminar artificialmente la competencia, sino que recordemos que la tarea fundamental del partido político es procesar las distintas ideas, las distintas necesidades y generar una respuesta de conjunto. Uno de los problemas graves que tiene la fragmentación hoy día es lo que podríamos llamar el triunfo del caucismo. Más que tener mensajes que traten de resolver los grandes problemas del país y de unificar, de armonizar los distintos intereses dentro de eso, lo que tenemos son un conjunto de pequeñas ideas respecto de pequeños problemas. No quiero ser despectivo en el uso de pequeño, digo que no son los grandes intereses los que están de por medio. Eso es mucho más difícil, obviamente, pero además degrada el sistema, lo cambia. Esa no es la lógica del sistema democrático tradicional, se parece más a la lógica corporativa, se parece más a una negociación entre sectores enfrentados y no a la búsqueda del interés general. Por eso, en la democracia liberal clásica, los electos, si bien son electos por un lugar, son diputados o senadores del país, porque su interés es preocuparse por los intereses del país, no por el interés de un grupo específico, porque están asociados, insisto, a la lógica ilustrada, me dirá usted, sí, efectivamente, a la lógica ilustrada propia de la modernidad, de establecer reglas generales aplicables a todos, más allá de sus diferencias. Esa es la idea a partir de la cual se construyó el sistema. Por eso, los parlamentarios desde que lo estableció el sistema inglés en el siglo XVIII, tienen lo que se llama un mandato amplio. No son meros voceros de una asamblea, no son meros voceros de un grupo, sino que representan, pero representan con la autonomía suficiente para decidir por sí mismos y rendir cuenta. Eso supone que todos quienes votamos, porque quienes ocupan cargos no llegaron ahí porque sí, llegaron porque alguien los eligió, porque nosotros votamos por ellos y por lo tanto somos responsables de lo que hacemos, pero quienes los ocupan también son responsables. La combinación entonces de sistemas que fragmentan, que fomentan la política de nicho, lo único que hace al final es diluir la responsabilidad. Nadie parece ser responsable, nadie parece preocuparse de la marcha del país, de verdad. Si lo que queremos es resolver entonces el problema, más que volver sobre mecanismos que parecieran apuntar de nuevo a esquemas de fragmentación, de grupo chico, de intervención sobre los resultados, sería bueno al menos volver sobre la discusión de los elementos fundamentales que están detrás de los sistemas mayoritarios, de la orientación a los grandes problemas, de la obligación de plantear discursos más moderados porque tienen que llegar a más gente. Eso busca la estabilidad, busca lo que se ha planteado que se necesita, sin tener el costo de prohibir otras visiones o de sacar a personas de las victorias que han logrado. No, simplemente subir el umbral, exigir conectar con más tiempo. Todavía estamos a tiempo.
todavía estamos a tiempo de evitar tropezar con la misma piedra. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.